presencia sean con nosotros, Señor. Queremos ser oidores sabios, Señor, para que tu palabra halle en nosotros la cabida que tiene que hallar, Señor. Sí, Señor. Tu palabra nos instruye, nos redarguye y nos enseña. Y queremos en esta mañana asimilar lo que ella tiene para nosotros. Sí, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria a Dios. Yo te invito a que abras tu Biblia en el Salmo 138. Salmo 138. Y sabe que antes de, mientras usted está buscando ahí, yo anoche me regocijaba, tuve el privilegio de poder ir a ver las luces, y yo me regocijaba las luces cuando el encendido de Navidad. Y yo me regocijaba porque yo decía, Señor, tu pueblo ora conmigo y oramos por nuestra ciudad. Y cada paso que nuestra ciudad da es una bendición. Y ayer ver las multitudes gozándose en las luces y todo lo demás. Usted dirá, eso es ficticio, eso es... Pero querido, es avance. Después estaban todos los negocios llenos, estaba todo... Y nosotros oramos por eso. Oramos por la ría, llevamos años desde que estamos con la iglesia, orando por la ría, orando por la producción, orando por la Citroën, oramos por todo lo que da alimento, lo que abre ventana de los cielos. Y queridos, tenemos que entender que los ojos del Señor están sobre mí y que Dios tiene propósitos sobre mí y que esa tiene que ser nuestra convicción. Por lo tanto, no bajemos los brazos y sigamos orando por nuestra ciudad. Amén. Y en el Salmo 138:8 dice la palabra del Señor así: Jehová cumplirá ¿su qué? Su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares las obras de tus manos. Y vamos a leerlo junto a la de 3. ¿Vale? 1, 2, 3. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares las obras de tus manos. Jehová cumplirá su propósito en mí. Y cuando dices en mí, estás diciendo en tu hermano también. Por lo tanto, en esta mañana dile al que está al lado tuyo, Jehová cumplirá su propósito en ti. Mire, lo habéis dicho como para decir que la pastora se quede tranquila. Así como diciendo, bueno, a ver, chavales, para que se... Que mira que se lo estoy diciendo, me va a cumplir eso. Mire, si usted me lo va a decir así a mí, yo le digo, guárdate tu deseo. ¿Qué le parece si cobramos fuerza? Ánimo, y lo decimos con ánimo a nuestro compañero. El Señor cumplirá su propósito en ti. Claro que sí. Eso es fuerte de vida. Claro que sí. Mire, cuando la palabra de Dios dice Jehová cumplirá, el Señor cumplirá, la palabra viene del hebreo gamar, que significa finalizará, perfeccionará, satisfacerá su propósito en mí. O sea, está diciendo que el Señor finalizará y perfeccionará su propósito en mí. Y eso tiene que ser un regocijo para nuestros corazones. Mire, esta declaración la hace el rey David. Y cuando el rey David hace esta declaración, está diciendo y está hablando de un Dios fiel, de un Dios inmutable. O sea que no tiene variación, está diciendo. Y está diciendo que Él, ese Dios tan grande, tan fiel, tan inmutable, va a cumplir lo que Él se ha propuesto en mi corazón. Miren, Santiago 1:17 dice, en el cual, refiriéndose a Dios, no hay mudanza ni sombra de variación. Con esto está diciendo que Dios, mire, no cambia ni evoluciona. Dios es el mismo, dice inclusive en Hebreos 13:8, dice, es el mismo ayer, hoy y por siempre. Esa es mi seguridad y esa es tu seguridad. ¿Sabe que esta es la base de nosotros como cristianos? Esta es la base que nosotros tenemos los creyentes, de lo inmutable, de la inmutable personalidad de Dios. Cuando decimos inmutable, algo que no tiene variación, algo que no cambia con las emociones. Nosotros muchas veces
las emociones nos traicionan, ¿sí o no? Sí. Hay gente más emocional, otros más cerebrales. Y de pronto podemos tener nuestros altibajos, más, menos, y podemos estar de mejor o peor humor en nuestra vida. Y nosotros no entendemos lo que es la inmutabilidad de decir no tiene variación. Pero cuando nosotros lo miramos al nivel de Dios, es uno de los atributos del Señor. El Señor es inmutable. El Señor no varía. Y el mismo amor que Dios ha demostrado por la humanidad desde los principios de los tiempos, es el mismo amor que Dios sigue demostrando por su iglesia, por ti y por mí hoy día. Queridos, su firmeza en cumplir cada una de sus promesas es fiel y no cambia. Decía nuestra hermana Rosa, y es así, la fidelidad de Dios es grande. ¿Sabe que nosotros, los seres humanos, no conocemos la fidelidad permanente o la fidelidad en todo tiempo? Y tú dirás, a veces no me son fieles a mí, pero tú tampoco eres fiel siempre, porque somos humanos. Y si fuésemos fieles siempre, eso sería perfecto, pero la perfección en el ser humano no existe, pero en Dios existe. Y cuando el salmista estaba diciendo, el Señor cumplirá su propósito en mí, estaba diciendo, el Señor finalizará, el Señor perfeccionará, el Señor hará su propósito en mí. Mire, Dios es totalmente consecuente con lo que Él ha dicho. Dios no es alguien que prometió y se ha vuelto atrás en su decir. Dios es consecuente en lo que Él ha dicho. Y lo que Él ha declarado en su palabra y lo que Él hace para cumplirla, esa es nuestra seguridad. Queridos, cuando nosotros pensamos que Dios es predecible en cuanto a lo que hará a favor de sus hijos, Dios es totalmente predecible a lo que Él hará en favor de mí. No es predecible en cómo lo hará, porque Él me encanta que Él tiene sus propios métodos. Y yo pienso que el Señor va a ser así y va a obrar así. Y a veces hasta le estoy enseñando al Señor. Y tú dirás, la pastora, qué carnal que es que le enseña al Señor. Pero tú también le enseñas muchas veces al Señor. Y orando le dices, Señor, ¿por qué lo haces así? Señor, necesito esto. Yo a veces voy a aparcar y digo, Señor, tú sabes lo que necesito. Y quiero un hueco enfrente de mi casa, Señor. Y lo quiero así. Y lo quiero así, Señor. Y grande para no tener que aparcar mucho y hacer solamente con el dedo así. Y hacer... ¡Ay, ya estoy! Por darle un ejemplo. Pero a veces como eso, queremos todas las cosas nosotros. Señor, yo quiero que tú hagas así. Señor, porque me parece que lo mejor es que tú obres con mi hijo así, que tú obres con mi esposo así, que tú obres con mi esposa así, con mi familia, Señor. A lo lejos, Señor. Y como estamos a lo lejos, Señor, yo no puedo orar. Señor, tal vez llega a Colombia con un rayo, Señor, que ahí algo pase. Porque casi le queremos decir, digo Colombia por decir cualquier país. Pero casi que le queremos decir al Señor cómo tiene que hacer. Pero Dios tiene sus propios métodos. Amén. Él crea sus propias circunstancias para que su nombre sea glorificado. Amén. Lo que tú y yo tenemos que buscar es estar bajo la cobertura del Señor. Amén. Todo lo demás, Él se encarga. De todo lo demás, Él se encarga. Mire, siempre en su obrar, Dios usará su amor y usará su misericordia. Amén. Para con nosotros. Amén. Y tiene que ser nuestra confianza, queridos, hasta tal punto que Él es soberano en nuestra vida. Amén. Si yo le pregunto si usted sabe cuál es mi lema en mi vida, y usted seguramente lo va a saber, Él es mi soberano, Él es soberano. Él es lo máximo. Él puede obrar y Él obra de acuerdo a su propia voluntad si yo lo dejo que lo haga. Porque el mayor impedimento a veces soy yo para que Dios obre. Con mis propios conceptos, con mis propias ideas, con mis propios temores, con mis propias luchas, con mis propios enfrentamientos. Pero ¿sabes una cosa? Cuando tú y yo estamos bajo la cubierta, Dios se encarga de lo demás. Y tú me has escuchado que al estar predicando y compartiendo en la primera introducción, he dicho cuando los hijos de Dios están ahí. Y cuando somos hijos de Dios, nuestra conducta es querer agradar al Padre. Y en ese querer agradar, como
verdaderos hijos está nuestro andar y nuestro caminar en sujeción a Él. Un hijo no puede decir yo amo a mi padre, a mi madre, si no busca agradarle de alguna forma. Y nosotros con nuestra actitud no podemos decir Él es mi padre si yo no busco el caminar en los caminos del Señor. Porque estoy diciendo una cosa con la boca y otra cosa con mi actuar. Pero cuando nosotros estamos como hijos de Dios, bajo su cobertura, Él obra y Él extiende su mano. Amén. Y Él sabe lo que tiene que hacer. Y Él sabe lo que tiene que hacer. Mire, hoy día hay una plaga de escepticismo en el mundo. Y de pronto tú te encuentras que no tienes gente en quien poder confiar. Mucha gente te defrauda. Los héroes caen. Los políticos defraudan a la gente. Los amigos te traicionan. De pronto aún familiares cercanos te abandonan en momentos decisivos. Y nosotros todo eso nos lleva a perder nuestra confianza y a decir en quién confío. Y si tú nunca experimentaste esto, no te preocupes, en algún momento lo experimentarás. Y podrás decir, ay, me acuerdo que la pastora lo dijo un día. Porque todos en el diario caminar, de alguna forma, nos defraudan y nosotros defraudamos a los demás. Sí. ¿Saben que el único, dice la palabra de Dios, que es digno de confiar, es nuestro Dios? Amén. Él es el único digno de confiar. Él no cambia de opinión. Él no se retracta. Él no se contradice. Él no se equivoca. Queridos, Él es nuestro Dios. Sí, sí. En un momento determinado Moisés escribió en Deuteronomio 32:4, Él es la roca, sus obras son perfectas, todos sus caminos son justos, es fiel y no hay en él iniquidad, es justo y recto. Si hay algo que el ser humano a veces se ampara para acercarse más a Dios, es el decir que Dios no es justo, porque sucede esto y porque sucede aquello. Nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia y nuestra negación a la realidad de un Dios inmutable nos hace llegar a pensar que Dios es injusto. ¿Por qué se mueren los niños allá? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué lo otro? Y se llenan de eso, y cuando tú a veces evangelizas en la calle, la gente te llena la cabeza con un montón de pero Dios es así, ¿por qué es así? ¿Por qué es así? Pero querido, ¿sabes una cosa? Dios sigue siendo Dios. Amén. La necedad del ser humano lleva que un montón de atrocidades en el camino haya. Y que hoy, por ejemplo, estamos viviendo un cambio climático impresionante. Si bien son los últimos tiempos y lo que el Señor ha predicho en su palabra, y son los tiempos en que el Señor ha dicho que al final de los tiempos vendría esto, esto y esto. Pero queridos, la culpa de muchas cosas la tiene el ser humano, o la culpa de todo la tiene el ser humano, porque Dios no cambia. Y cuando tú ves hoy los lagos, una zona como nuestra Galicia, queridos, que nuestra Galicia era conocida por la lluvia y que venían de todas partes, y los que no venían era porque decía que llovía. No, que voy a ir a Galicia porque llueve. Y hoy estamos viendo que tiene el mejor clima de todo el país, porque a la noche refresca y de día hay sol. Pero ¿qué pasa? No está lloviendo. Y eso lleva a que se produzca una sequía que nunca habíamos vivido. Cuando vemos todo eso, estamos diciendo, el hombre tiene un montón de cambios, el hombre tiene un montón de culpas. Pero no le echemos esas culpas a Dios, porque Dios no es el culpable. Dios es inmutable y su amor por la humanidad sigue siendo la misma de siempre. Queridos, cuando nosotros hablamos de que Él es la roca, como decía Moisés, sus obras son perfectas, todos sus caminos justos y fieles, y no hay en él iniquidad, es justo y recto. Estamos hablando de que Él nos proporciona la solidez que una roca puede proporcionar. La firmeza para que tú estés seguro donde estás puesto de pie. Y que nada mueva tu caminar, que nada mueva tu vida. Ese es nuestro Dios. Amén. Esa tiene que ser nuestra seguridad. Que Él es mi roca. Y tú puedes decir esta mañana, Él es mi roca. Amén. Él es nuestra roca. Si yo te preguntase, ¿cuántos de ustedes en algún momento difícil, atravesando valles y sombras,
Ha podido encontrar en el Señor la fortaleza para seguir caminando. Habiendo su palabra y viendo la exposición de su palabra y viendo cómo el Señor con un solo mensaje, con una sola letra, ha infundido ese aliento y esa esperanza. Y tal vez a veces llenando las almohadas de lágrimas, pero viene la palabra de Dios a través de la noche, con un sueño, con lo que sea, y el Señor es una inyección que te da y que te dice, pues este es el camino, andar por él. Aleluya. Y el Señor te da la vitalidad para poder seguir. Querido, dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y cuando Él dice esto, está diciendo, hija, hijo, no serás decepcionado. Hija, hijo, no serás decepcionado, porque de eso se trata. Miren, las promesas de Dios a David fueron tan firmes y ciertas en el cumplimiento como lo han sido las promesas para tu vida y para mi vida. A pesar de no merecer ese amor y esa misericordia. Yo te pregunto, ¿cuántas veces tú de pronto has sido desoidor del Señor? Y el Señor te ha dicho, este es el camino, y has tomado otro camino. Cuando has ido por consejo y se te ha dicho, este es el consejo, y has tomado otro consejo. Cuando has permitido que el orgullo gane tu corazón, y cuando digo tu corazón, analizo también mi vida, queridos. Cuando hemos permitido que el orgullo gane nuestro corazón, cuando hemos permitido que nuestra propia autosuficiencia gane nuestros pensamientos, cuando lo hemos permitido y hemos dicho, yo sé cómo hacer, yo sé cómo moverme, yo sé cómo ir, y después estamos llorando detrás de las puertas. Y nos cuesta reconocer que nos hemos equivocado. Nos cuesta reconocer que hemos errado y que hemos equivocado el camino. Pero, queridos, el Señor nos enseña que podemos correr a Él y ser restaurado y ser levantado. Y aún en nuestra necedad, el camino equivocado, cuando le buscamos a Él, si bien hay consecuencias que arrastraremos posiblemente algunas toda la vida, pero sí, Él nos proporciona un futuro distinto. Amén. Y Él es Dios que nos puede restaurar y levantar. Sí, miren, desde la antigüedad Dios ha cumplido siempre sus pactos. Lo cumplió con Abraham, lo cumplió con David, lo cumplió con otros personajes de la Biblia, y Él lo seguirá cumpliendo contigo y conmigo. Y esa tiene que ser la seguridad. Queridos, el hecho de que hoy tú estás vivo, que tú estás viva, no es causa de casualidad simplemente, no es cuestión de casualidad. Es porque Dios ha puesto sus ojos en ti, aún desde el vientre de tu madre. Aún cuando de pronto posiblemente han querido hasta abortarte, han querido hasta matarte, aún en el vientre de tu madre, aún ahí Dios ha estado cuidándote. Gracias, y los ojos del Señor han estado sobre ti. Y si has nacido, no es por casualidad o porque, es porque estás en los planes y propósitos de Dios. Entonces, no permitas que el enemigo te destruya tu mente, destruya tu corazón, destruya tus emociones, trayéndote palabras negativas sobre tu vida, que no vales, no sirves, no llegarás, no alcanzarás, no serás sano, no serás libre. Porque el Señor es el que te hace libre, el Señor es el que te sana, el Señor es el que transforma y cambia las circunstancias. Y es cuestión de creerle a Él. Queridos, el enemigo sabe muy bien que tú y yo somos un arma poderosa en las manos de Dios. Y aquel que se dispone en las manos de Dios, Dios hace grandes cosas. Aquel que le dice, sí, Señor. Aquel que dice, en el altar quiero estar. Dios trabaja con esa persona. Y Dios hace grandes cosas a través nuestro. Y sabe que el enemigo lo sabe. Y somos una amenaza para el enemigo. Entonces buscará de todas formas para impedir que el propósito de Dios sea cumplido con nuestras vidas. Y que el propósito de Dios se cumpla con nosotros. ¿O tú te crees que cuando nos ve en el altar entregándonos, cuando nos ves en tu casa tirado en el salón llorando delante de la presencia del Señor, cuando te ve leyendo la palabra, el enemigo dice, qué lindo, cómo estás creciendo en el Señor, cuánto me gusta? No, lo que está haciendo, está queriendo destruirte, está queriendo minarte, está queriendo traer de una y otra forma algo para impedir. Y yo siempre digo, intentará, si encuentra la puerta cerrada, no podrá entrar, pero si encuentra grietas,
entrará y entrará y entrará. Pero queridos, que nosotros podamos saber que cuando el Señor es el que nos defiende y el Señor pelea por nosotros. Mire, no te rindas, no te dejes influenciar por las cosas que no te valen, no te sirven, porque lo único que harán es destruir tu interior. Y te digo más, destruirán tu ministerio para que no llegues a donde tienes que llegar. Porque si el enemigo lo puede hacer, lo va a hacer. Y el enemigo muchas veces usa personas. No muchas veces, usa personas para que sean impedimento en nuestro camino. Y se levantarán aún personas de las más allegadas para traerte palabras negativas y para evitar que tu vida esté en el altar y que tú seas alguien que sirva al Señor y que puedas estar en la voluntad del Señor. Mire, cuando algunos preguntan, pero Señor, ¿cuál es el propósito para mí? Y algunos se sientan en el despacho y dicen, pero pastora, ¿cuál es el propósito de Dios para mí? Miren, queridos, hay un propósito que es por encima de todo y es el que tú seas salvo. Amén. Hay un propósito que está por encima de todo y el que tú tengas la vida eterna. Y ese es el propósito general. Amén. Después Dios tendrá propósitos individuales con cada uno, de servicio, de ministerio, de que te levantes en un área, de que te levantes en otra. Pero ninguno podemos decir, Dios no tiene propósito conmigo. Porque todos tenemos el sello de propiedad de Dios. Amén. Cuando hemos aceptado al Señor en nuestros corazones, cuando hemos comenzado a caminar en los caminos del Señor, el Señor ha puesto su sello como autoridad. Amén. Miren, queridos, antiguamente, cuando un rey firmaba un decreto, lo primero que hacía para que ese decreto sea válido y no sea invalidado era que él ponía su sello ahí con autoridad. Y ese sello hacía que valiese y dijese, esto es un decreto que no puede ser invalidado. Y el Señor, cuando te compró a ti a gran precio y te rescató de las garras del enemigo, trayéndote al camino de salvación, hayas nacido o no en camino evangélico, hayas estado 20 años sin conocer al Señor o 10 años sin conocerle, lo que sea. Pero Él te puso un sello ahí y Él dice, esta es propiedad mía. Y lo que es de Él lo defiende. Y Él pelea por eso. Miren, queridos, el secreto para que Dios cumpla su propósito en mí es que yo esté en su voluntad. Ese es el único secreto. Mire, una vida dedicada para hacer la voluntad de Dios, una vida en disposición para que Dios cumpla su propósito en nosotros. Al ser propiedad de Dios, hermanos, cuando hablamos de ser propiedad de Dios, yo soy de Dios. ¿Y cuántos hay aquí que son del Señor? Amén. ¿Saben lo que están diciendo? Mi mente es del Señor. Mi corazón es del Señor. Mi agenda personal es del Señor. Mis intereses son del Señor. Mis planes son del Señor. Y nosotros lo que a veces hacemos con nuestros planes, ¿saben lo que hacemos? Si esto te suena conocido, haz así, y si no, haz así. Cuando nosotros tenemos nuestros planes, le decimos, Señor, estos son mis planes. Gracias, Señor, porque tú me los bendices. Gracias, Señor. Oh, qué feliz que soy que tú me lo bendices. Aleluya. Y ya está. Pero eso no es esperar en la voluntad de Dios. Buscar a Dios porque Él bendiga nuestros planes mucho más allá que eso. Porque yo le doy todo armado. Yo le doy todo preparado. Es como si tu hijo viene esta noche y esta tarde te dice, papá, voy a venir a las 3 de la mañana, me va a traer fulano, tal persona en el coche, voy a llegar así, 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 y ya está. Gracias, hasta luego, y se va. Pero a ver, yo padre, madre, tendré algo para decir, ¿no? Mientras estés bajo mi techo, algo tendré para decir. ¿Sí o no? Sí, sí. Lo mismo pasa con el Señor. Nosotros no podemos ir a este paralelismo del plano natural para llevarlo al espiritual. No podemos ir a decir, Señor, ya está, gracias, Señor. No. Y algunos dicen, el Señor está haciendo todo, me está preparando todo. Ora bien al Señor. Porque el enemigo a veces nos tiene celadas para que nosotros confundamos. Pero ¿saben cuándo conocemos nosotros cuándo es la voluntad de Dios? Cuando nuestro oído está afinado para oír la voz de Dios. Tú
persona que tú quieres y con la que tú vives y con los que tienes cerca, puede haber 10.000 personas, pero si esa persona te habla en medio de una multitud, tú le vas a conocer. Amén. ¿Por qué? Por la voz, porque estás acostumbrado a esa voz. Entonces, cuando pasa eso, en el plano natural, en el plano espiritual, cuando Dios te habla, porque tú estás acostumbrado a buscarle, a oírle, Dios te habla y tú le conoces. Y no puedes decir, ¿será del diablo o será de Dios? No, porque tú conoces la voz de Dios. El problema está que nosotros queremos las bendiciones sin pagar el precio de buscar al Señor. Pero hay un precio para caminar en el camino del Señor. Y el precio es buscándole. Pero no porque el Señor diga, oh, te voy a castigar. No, pero yo le busco por amor, porque de eso se trata. Es mi amor al Señor el que tiene que hacer que yo me rinda a Él. Es mi amor al Señor. Mire, las cosas por imposición no sirven, queridos. Nada en esta vida por imposición sirve. Porque tú lo harás, pero no con convicción. Lo harás por imposición. Cuando tú lo haces por amor, la reacción es distinta. La reacción es distinta. Mire, todos en algún momento vivimos encapsulados en nuestro dolor. Todos en algún momento pensamos y nos sentimos, yo sufro, me pasan cosas, y hasta llegamos a sentirnos el ombligo del mundo. ¿Cuánto tiene ombligo? Sí. ¿Y dónde está el ombligo? A mitad del cuerpo. ¿Y cómo nos llegamos a sentir? El centro del mundo. Algunos tienen con más pelusa, otros con menos. Pero, ¿dónde llegamos a sentirnos nosotros? En el centro del mundo. Todo me pasa a mí, todas las circunstancias me vienen a mí. Yo soy la que sufro, yo soy el que sufro, con lo que yo estoy pasando, con lo que yo paso. ¿Le suena eso? ¿No? ¿O sí? Sí. Bueno, nos sentimos así. Pero ¿saben una cosa? Hay otros al lado tuyo que también están sufriendo, que también están pasando. ¿No sería bueno que a veces pensáramos, otros también sufren, otros también lo pasan, otros también se sienten mal, otros también reaccionan mal? ¿No sería mejor? Queridos, nosotros tenemos que pensar que todos en algún momento pasamos momentos de dolor, incertidumbre, indecisión, angustia, amargura, momentos de decisiones. Y muchas veces, aún con lágrimas en nuestros ojos, y como decía en un momento determinado, regando a veces nuestra almohada con lágrimas. Pero es ahí donde tenemos que aceptar aún la voluntad de Dios, que no es tal vez como nosotros quisiéramos, pero es bendita voluntad de Dios hacia nuestras vidas. Amén. Queridos, si hay algo que he aprendido en mi vida, es que una de las cosas, o lo más importante para que el Señor cumpla su propósito en mí, es mi transparencia. Si yo no soy transparente con Dios y con los demás, mi vida no valdrá para nada. Porque sabes una cosa, si tengo doblez en mi corazón, las cosas no sirven. Falta autenticidad. Cuando no hay doblez, hay mentira, ¿sí o no? Cuando hay mentira, hay pecado, ¿sí o no? Y después nos sentimos diciéndole, Señor, ¿qué pasa? Tú tienes que obrar. ¿No será que a veces tendremos que analizar si están bien las cosas en nuestro interior? Si estamos siendo transparentes. ¿Y transparente qué es? Que no hay nada que empañe eso. En estos días viajando, y el cristal del coche con todos los bichos que se pone y se golpea, que tú no sabes ni dónde aparece. Yo nunca los veo donde se golpean, pero tú en un momento, en media hora, tienes el cristal todo lleno de bichos. Me refiero a bichos que han golpeado. ¿Sabes? Entonces, cuando de pronto tú ves así, llega un momento que a veces hasta no puedes ni conducir por de sucio que está, tienes que parar la gasolinera, limpiarlo, limpiar el cristal. Y en estos días me hablaba a mí eso, que así somos a veces nosotros. Creemos que estamos limpitos, pero en realidad estamos sucios de un montón de cosas. Y nos justificamos y autojustificamos. Pero en realidad hay cosas que no están bien, que tenemos que arreglar. Y después decimos, Señor, tú cumplirás tu propósito en mí. ¿No será que primero tenemos que arreglar algunas cosas? Miren, queridos, de pronto encontramos un Esther en un momento determinado
estaba por tirar la toalla. Esther en un momento determinado, ella estaba con su pueblo amenazado de morir, de ser exterminado. Su tío estaba molesto con ella. Su vida estaba arriesgando la posición que había logrado alcanzar. Y ella estaba queriendo vender lo que ella tenía por 4 miserables pensamientos, por decirlo así. ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? Pero sabe que en un momento su tío Mardoqueo la hace volver en sí. Y le dice, mira, tú has llegado donde has llegado, pero no pienses que te durará si tú no haces lo que tienes que hacer en la voluntad de Dios. Y ese reaccionar de él hacia ella hizo que ella reaccionara. Y ella entendió que había propósito de Dios para con su vida y con el pueblo. Y ella se dispuso a cumplir la voluntad de Dios. Para cumplir la voluntad de Dios, tuvo que vencer el temor. Tuvo que vencer aquellos prejuicios que ella tenía en su mente. Pero ella entendió, la voluntad de Dios está por encima. Y le dijo a Mardoqueo, ve y convoca para que estén orando y todo, y yo me moveré en los propósitos de Dios. Queridos, debemos espabilar, debemos dejar de llorar, debemos de pensar, de dejar de estar de brazos cruzados, como Esther estuvo en un momento, mirando su propio reino, en lo que, ay, si yo hago esto, ¿qué va a pasar? Voy a perder. Pero es tiempo de espabilar y entender que si Dios ha puesto sus ojos sobre nosotros, nosotros tenemos que marchar en pos de lo que Dios ha hecho. Y tenemos que arriesgar y dejar el temor fuera. Debemos arriesgar y dejar los prejuicios fuera. Porque, ¿sabes una cosa? Nosotros podemos entorpecer el obrar de Dios en nuestras vidas. Miren, queridos, ella tuvo que decidir, me refiero a Esther, ir en contra de sí misma y de sus propias luchas y temores para cumplir el propósito de Dios al que Dios la había llamado. Hay una canción que dice, para este tiempo he llegado, para esta hora nací. Queridos, el Señor nos ha llamado con propósito y cada uno de nosotros tiene que caminar en pos del propósito del Señor. En medio de las pruebas, en medio de las incertidumbres, aún en medio de aquello que temes, es necesario que nos levantemos y confiemos en que Dios está con nosotros. Amén. Y Él irá por delante nuestro abriendo camino. Pero veamos, queridos, si hay algo que me está sacando de la cubierta de Dios. Si hay falta de autenticidad, si hay falta de transparencia, si hay falta tal vez de temor, hay temor para cumplir el propósito de Dios, tantas cosas que puede haber. Analicémonos, porque ellos serán obstáculos en nuestra vida que nos impidan caminar y avanzar. Mire, es necesario que nos llenemos de valor, es necesario que depositemos nuestra confianza en el Señor y que le podamos decir, Señor, aún en el día de mi aflicción no temeré porque tú estarás conmigo. Mira, querido, es necesario que renovemos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Pero es necesario que analicemos nuestro interior. Señor, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿No será que mis propios conceptos e ideas hacen que me esté desviando de tus propósitos? ¿No será que de pronto mis propios temores hacen que me paralice? Y a veces le digo a mi vecino, quita esos temores, sé libre de esos temores. Pero yo soy la primera o el primero en que estoy lleno de esos temores. Pero el Señor ha venido para darnos libertad y para hacernos libres. El Señor ha venido para fortalecernos en medio de las circunstancias adversas. Y el Señor ha venido para darnos ánimo en medio de circunstancias conflictivas. Volvemos a leer lo que dice el versículo 8. La primera parte, la segunda y la tercera, que nos habla tanto. Dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Señor, es para siempre. No desampares las obras de tus manos. Querido, Jehová cumplirá su propósito en ti. Y Él en esta mañana está para darte ánimo. En esta mañana está para darte fuerza. En esta mañana el Señor está para ministrar. Mire, y mientras estaba compartiendo la palabra, el Señor me hablaba que hay alguien que tiene un problema, una mujer que tiene problemas en sus ovarios. Y el Señor te dice que confíes porque Él está para sanarte, que Él está para obrar.
Queridos, Él es poderoso para obrar, para extender su mano donde quiera que sea y como quiere que sea. Y el Señor es para obrar. Y yo quiero que en esta mañana escuchemos y veamos una canción con su letra también, para que podamos entender un poquito más y que podamos captar en esta mañana antes de entrar al tiempo de oración, orando juntos por la palabra del Señor. Aleluya. Él es mi fortaleza y Él es mi ánimo. Y el Señor cumplirá su propósito en ti. Aún en situaciones adversas, Él es la fortaleza de tu vida. Él es el que te levanta y el que te sostiene. Y en esta mañana, tal vez te encuentras pasando por valles de tristeza, de angustia. Pero toma fuerza, porque el Señor está para fortalecerte. Renueva tu fe en el Señor. Si has sentido que tal vez por la adversidad, por las circunstancias difíciles, tal vez tu fe se ha venido abajo. Tal vez sientes que estás desganado o desganada por las distintas adversidades. Pero en esta mañana toma fuerza porque el Señor está contigo. Pero también analicemos, queridos, si realmente nuestra vida está siendo transparente delante del Señor. Si nuestras vidas están caminando bajo la cobertura del Señor. Porque aquellos que caminan bajo su cobertura, Él se encarga de cuidarlos. Él se encarga de protegerlos. Te digo más, Él crea las circunstancias para que su propósito sea cumplido en nosotros. Él crea las circunstancias para que nuestras vidas puedan ser transformadas por Él. Y en medio de la prueba y en medio de la lucha, el Señor está. En medio de la adversidad, el Señor está. Aleluya, aleluya, aleluya. Que podamos entender, queridos, que sus brazos nos rodean, que sus manos nos sostienen. Y si el enemigo estaba hablando a tu oído y te ha hecho sentir como que ya eres lo último, como que ya eres la última Coca-Cola del desierto, como que ya eres el último que te está pasando toda la última que te está pasando todas las cosas, en esta mañana, plántale cara y dile: el Señor está conmigo y Él me sacará de esta adversidad. El Señor peleará conmigo y me sacará anchura, aleluya, para que pueda declarar cuán grandes son sus obras. No planearé cómo me sacará el Señor. Él sabe lo que tiene que hacer. Yo solo obedeceré, yo solo caminaré, yo solo esperaré en el Señor. Él es mi esperanza, Él es mi fortaleza, Él es el gran yo soy. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que me ha cuidado aún en el vientre de mi madre y me sigue cuidando hoy día. El que me ha fortalecido antes y me sigue fortaleciendo ahora. El que dice: no temas, hija, yo estoy contigo. El que dice: no temas, hijo, yo estoy contigo. El que dice: yo soy tu fortaleza, yo soy tu referencia, yo soy tu gran yo soy. Aleluya.